Este sermón fue predicado originalmente en inglés por el pastor Mario Figueroa y traducido al español en la voz de Luis Carlos Asensio. En la medida que entramos en diciembre, llegamos al periodo donde celebramos la llegada de nuestro Señor y Salvador. Y hemos estado caminando en el Evangelio de Juan para que podamos creer. Pero esta semana vamos a estar iniciando una pequeña serie de Adviento. Y en esta serie vamos a detenernos un momento para contemplar la promesa que se habló de parte de Dios en medio de la oscuridad y el cumplimiento de esa promesa en Cristo. Y la única respuesta digna de esta esperanza que se nos ha dado. Así que mi oración es que esta serie nos sirva a nosotros para contemplar y llenar nuestros corazones de esperanza respecto a la luz que ha entrado en este mundo. Y hoy vamos a estar leyendo Isaías capítulo 9, versos del 1 al 7. Veamos juntos. Isaías capítulo 9, versos del 1 al 7. Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia, como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparte el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de su hombro y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calce el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Que su palabra sea bendita. Estamos en una temporada donde las luces de Navidad están por todas partes. Los árboles están decorados, han sido cortados, ya no están creciendo. Sin embargo, los cubrimos con colores brillantes. Aquí en Tampa, Florida, celebramos rodeados de imágenes de nieve, blanca, reluciente, hermosa. Pero debajo de esa belleza, todo está muerto. Nada está produciendo fruto. La vida que queda está escondida bajo el frío, simplemente luchando por sobrevivir. Y eso solíamos ser nosotros. Antes de que Cristo brillara en nuestros corazones, exteriormente sabíamos cómo colgar las luces, la sonrisa, el estoy bien, el ajetreo que parecía gozo, pero internamente las ramas estaban desnudas, el suelo estaba congelado, nuestros corazones estaban atascados en invierno. Envolvíamos los regalos, pero lidiábamos con el vacío.
Cantábamos los villancicos esperando que ahogaran el dolor. Reíamos fuerte para que nadie notara lo cansado que estábamos. Perseguíamos la magia de la temporada como si pudiera derretir nuestras almas de alguna forma. Amábamos la Navidad porque insinuaba que podría haber esperanza, pero aún tratábamos de crear esa esperanza por nuestra propia cuenta. Precisamente Isaías escribió a un mundo justo así, un mundo de diciembre, frío, oscuro, asustado, un mundo anhelando la luz, pero incapaz de producir siquiera una chispa. Y entonces llegó una promesa. No que nos salvaríamos a nosotros mismos, no un cambio cosmético, religioso, festivo, sino un niño que traería el rescate que jamás podríamos lograr. La Navidad no es un escape sentimental, hermanos. Es la invasión de la luz. Una gran luz que ya irrumpió en nuestra oscuridad. Es Dios mismo declarando, conozco tu oscuridad más profunda y he enviado una gran luz para amanecer. Porque la gran luz ya ha amanecido en Cristo Jesús. Debemos dejar de pretender que podemos vencer la oscuridad por nuestra propia cuenta y en cambio confiar en el Salvador que ha irrumpido, ha ganado la victoria y ahora nos lleva a nosotros para siempre. Isaías nos revela la poderosa promesa de abrazar solo a Cristo como nuestra esperanza al mostrarnos que la luz irrumpe en nuestra oscuridad más profunda. La luz gana la victoria que no podíamos y la luz carga lo que no podemos llevar. Pero antes de entrar en ese primer movimiento del pasaje, necesitamos recordar dónde aterrizan las palabras de Isaías. Isaías 9 no aparece en un momento de estabilidad o fortaleza espiritual. Estos versículos surgen de un paisaje agrietado por el miedo, el fracaso y la neblina. El pueblo de Dios había vagado persiguiendo alianzas en lugar de confianza en Dios y espiritualmente estaban cayendo en la oscuridad. Buscaban a los ídolos y lo vemos en el capítulo 2. Confiaron en la fortaleza de los hombres y en alianzas políticas en vez de en el Señor. Y pensaban que Asiria podía salvarlos del peligro. Sin embargo, Asiria sería el peligro que los consumiría eventualmente. En el capítulo 8, la oscuridad es bastante densa. Las personas estaban consultando mediums en vez de a Dios. Estaban tropezando en sus propios temores. Buscaban por todo lugar por esperanza, excepto buscando aquel que daba verdadera esperanza. Es un lenguaje de adviento lo que vemos aquí. Anhelo sin luz, promesa sin poder, amenaza por todos lados y corazones que han olvidado la paz. Esta es la historia de la cual Isaías se está extrayendo. Es Dios mismo interrumpiendo el colapso humano. Dios no está respondiendo a gente fiel que necesitaban un boost. Estaba hablando a las personas desesperadas que no podían levantarse a sí mismos.
Y esa era precisamente nuestra historia. Antes de celebrar lo que este niño trae, nosotros debemos de recordar la oscuridad a la cual él entró. Antes de la salvación había juicio. Y precisamente la humanidad falló en todo sentido. Solamente cuando contemplamos esa oscuridad podemos apreciar la verdadera luz. Así que precisamente Isaías habla y declara estas verdades. En medio de la oscuridad, una gran luz ha alumbrado. Y esto nos mueve a nuestro primer punto. La luz irrumpe en nuestra oscuridad más profunda. Isaías dice, pero no habrá más melancolía para los que estaba en angustia. Puedes sentir la tensión. La infelicidad era real. La angustia era palpable. La oscuridad no era imaginada ni exagerada. Era el aire que ellos respiraban. Zabulón y Neftalí, que eran las tribus del norte, conocieron esa oscuridad de primera mano. Vivían en la línea de fuego, donde los pies brutales de los soldados asirios primero pisotearon la tierra. Fueron los primeros en ver el horizonte llenarse de invasores. Los primeros en sentir lo que es cuando tu mundo se colapsa. Fueron los primeros en caer. Y el Señor dice, ellos se levantarán. Pero no aprecias el levantarte hasta que has aceptado honestamente la caída. Isaías se rehúsa a permitirnos disfrazar la realidad. La llama melancolía, la llama angustia. Dice que el pueblo estaba andando en tinieblas y habitaba en tierra de sombra de muerte. El tipo de palabra usada para valles de muerte. El tipo de lugar donde el Salmo 23 nos dice que no estaremos solos. Isaías quiere que lo sintamos. Esta es la condición humana sin Dios. Nosotros tendemos a minimizarlo, lo atribuimos a circunstancias, a problemas, a otras personas o a las temporadas donde estamos viviendo, pero Dios dice, no, la oscuridad es más profunda de lo que imaginas. No está simplemente afuera, está adentro de ti. S- Moldea la visión, dobla tus afectos y deforma nuestros afectos y amores. Puedes caminar por una puerta abierta y aún así estar ciego si la oscuridad vive en tu pecho. C.S. Lewis escribió que somos criaturas a medias, entreteniéndonos con pasteles de lodo cuando se nos ofrece unas vacaciones en el mar. ¿Por qué? Porque la oscuridad disminuye nuestra imaginación, encoge nuestra esperanza, nos convence de que esta vida pequeña y rota es todo lo que hay. Pero Isaías no termina allí. Él está pastoreando a su pueblo por las realidades que están viviendo de forma tal que puedan alcanzar esperanza. Él mira la oscuridad y dice, sí, es profunda, pero no es definitiva. Esto no es toda la historia. La oscuridad solo tiene un capítulo, no tiene todo el libro. Porque incluso aquí, cuando aún tropiezan en la noche, Isaías habla con verbos que suenan como que el futuro ya ocurrió. Los eruditos lo llaman perfecto profético. Es un verbo pasado usado para cosas tan ciertas en Dios que es como si ya estuvieran escritas en la historia. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Aquellos que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. ¿Notaste?
La luz no aparece porque el pueblo resolvió algo. La luz no amanece porque mejoraron su comportamiento. La luz no surge porque Israel logró un reinicio espiritual. La luz aparece porque Dios actúa. La luz brilla porque Dios se mueve. La luz amanece porque Dios se niega a permitir que la oscuridad tenga la última palabra. Este es el final de la oscuridad. Isaías susurra en medio de la tristeza: la luz no nacerá de ti, vendrá a ti. Galilea, la región más golpeada, más mezclada, más despreciada, se convierte en la puerta para la llegada del Mesías. Mateo citará estos versículos cuando Jesús comienza su ministerio en Capernaum. El primer territorio tragado por la oscuridad se convierte en el primero en ser abrazado por la luz del mundo. Así es como Dios actúa. Él va a los lugares que hemos descartado. Él va a los lugares que evitamos. Él va a los lugares donde estamos más avergonzados, más temerosos, más derrotados. Y Él dice: aquí es donde mi luz comenzará. Amados, Isaías nos invita a recordar la oscuridad que una vez conocimos, sin pretender que era más ligera de lo que realmente fue. Pero no nos lleva allí para dejarnos en tristeza. No, nos trae cara a cara con la realidad para que podamos ver mejor el resplandor de la luz que entró en nuestra noche. Porque hasta que confesemos cuán impotentes somos, seguiremos aferrándonos a nuestro autorrescate, de forma que jamás podríamos ser salvos. Pero aquí sucedió precisamente lo contrario. Dios mismo vino y nos salvó. Cuando la verdad se revela, cuando se revela la verdad que nuestra oscuridad era más profunda de lo que podíamos admitir, entonces finalmente entendemos cuán glorioso es verdaderamente el amanecer. Si nuestra oscuridad pasada nos ha enseñado algo, es que jamás podríamos superarla por nuestra cuenta. Y aquí está la maravilla, la buena noticia. Esta es la noticia de Adviento que celebramos en esta temporada. La luz ha amanecido y Él ya ha logrado lo que nosotros jamás podríamos. Y eso nos lleva a la siguiente escena que Isaías pone delante de nosotros. La luz obtiene la victoria que nosotros no pudimos conseguir. Isaías nos ha guiado por el valle de profunda oscuridad, pero ahora sin advertencia abre las cortinas. La luz entra a raudales. El gozo se levanta donde la tristeza antes se asentaba como polvo. Pero aquí está lo sorprendente. No contribuimos nada a la transición. Ni un rayo, ni un destello, ni una chispa. Cada movimiento de esperanza en este pasaje es de Dios. Has multiplicado, has aumentado, has quebrantado, has destrozado, has quemado. Es como si Isaías nos llevara de regreso a la verdad que nuestro orgullo odia admitir. Tú no te rescataste a ti mismo, no escalaste fuera de la desesperación, no desataste tus propias cuerdas, no te arrastraste hacia la luz. No, alguien vino por ti. Alguien entró en tu noche.
Alguien puso sus manos sobre las cosas que te dominaban y las hizo pedazos. Isaías conoce el corazón humano porque Dios se lo ha mostrado. Él sabe cómo nos aferramos a miles de pequeños proyectos de autosalvación, nuevas rutinas, nuevas promesas, nuevos compromisos que se evaporan. Comenzamos el lunes comprometiéndonos y el martes ya están evaporados. Así que Isaías nos lleva de vuelta a Madián, de vuelta a Gedeón, temblando en la oscuridad con un ejército demasiado pequeño. Dios redujo el ejército de Gedeón hasta que la única explicación que quedó fue el rescate divino. Las antorchas, los cántaros, los gritos, nada de eso podía ganar una batalla, porque Dios la ganó y Dios solo lo hizo. Dios te llevará a donde no planeabas ir para producir en ti lo que no podrías lograr por tu cuenta. Y eso es exactamente lo que Isaías está predicando. Él nos muestra a un Dios que con gozo hace lo que jamás podríamos hacer y que elimina toda razón para jactarnos en nosotros mismos. Escucha las imágenes que Isaías aquí agrupa. Un yugo presionando el cuello, una carga tan pesada que las rodillas te tiemblan, una vara crujiendo sobre tu espalda, enemigos marchando con botas que parecen resonar en tu pecho. Esto no es un problema pequeño, esto no es una etapa, esto no está manufacturado, esto es esclavitud del alma. ¿Has sentido algo de esto? Si estás en Cristo, lo has sentido antes. Ese pecado que no puedes dejar atrás, esa vergüenza que susurra cuando la habitación se queda en silencio, esa carga que parece soldada a tus hombros. Isaías mira todo eso, todas las batallas internas, todas las externas y dice, ese es el peso que no puedes levantar. Y ese es el peso que tu Dios se deleita en cargar. Los verbos vienen como un inmenso alivio. Él rompe, Él hace añicos, Él quema, Él incrementa el gozo hasta que rebosa como una cosecha demasiado grande para tus graneros. Este no es el gozo ligero del automejoramiento. Este es el gozo denso de la gracia. Esta es la sonrisa de alguien que sabe, yo no logré esto, yo lo recibí. Porque cuando la luz amaneció en Jesucristo, su victoria no fue compartida, no fue negociada, ni ganada por méritos. C.S. Lewis dijo una vez que nuestro mayor error es pensar que Dios quiere meramente ayudarnos a volvernos mejores personas, cuando lo que Él realmente pretende es resurrección. Nosotros apuntamos a una mejora moderada, Él apunta a un milagro. Nosotros apuntamos a ajustes de comportamiento, Él apunta a liberación. Nosotros apuntamos a sobrevivir, Él apunta a quemar nuestro equipo de batalla en una fogata de victoria. Mira otra vez el verso 5. Cada bota, cada prenda empapada de sangre, cada símbolo de violencia, miedo, esfuerzo y fracaso.
arrojado al fuego. Esta es la poesía de la paz. Las botas que te perseguían, desaparecidas. Los recuerdos que te golpeaban, consumidos. Las guerras que pensaste que nunca terminarían, terminadas. No porque luchaste bien, sino porque Dios luchó por ti. R.C. Sproul describió una vez la salvación como Dios rescatando rebeldes que no querían nada que ver con él. Isaías asentiría y diría, sí. Y él no solo los rescata, se regocija por ellos. Amados, la verdad más profunda de Isaías 9, del 3 al 5, es esta. Dios hace con gozo por ti lo que jamás podrías hacer por ti mismo. Él entra en la batalla que no puedes ganar. Él rompe las cadenas que no puedes soltar. Él extingue las guerras que no puedes terminar. Él da el gozo que no puedes fabricar. Y esta es la gran luz. La luz que triunfó donde tú jamás podrías. Hacer lo imposible no basta, a menos que quien lo hace sea lo suficientemente fuerte para terminar lo que comienza. Israel no solo necesitaba un momento de rescate, necesitaba un rescatador que nunca fallara, nunca se fuera y nunca perdiera. Un Salvador cuyo poder no titubea con el ascenso y caída de los reinos. Nosotros no solamente necesitamos a Dios que intervenga, necesitamos a Dios permaneciendo. E Isaías sabe exactamente dónde llevarnos después. No a un trono primero, no a un ejército, sino a un pesebre, donde cada esperanza que tenemos, cada temor que Él removerá, cada carga que Él llevará, descansa sobre los hombros de un niño. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. La luz lleva lo que nosotros no podemos cargar. Es tan tierno este cuadro de un recién nacido. Estábamos hace unos minutos atrás contemplando la dedicación de un niño y lo vemos tan vulnerable, frágil, dependiente. Y sin embargo, Isaías dice que todo lo que Israel no puede cargar, Él lo hará. Todas las cargas que hacen que sus rodillas se doblen, Él las llevará. Todo lo que han roto y son incapaces de reparar, Él lo podrá sobre sus hombros. Este es el milagro en el centro de la historia redentora. Aquel que sostiene el universo entrará al mundo lo suficientemente pequeño como para ser cargado en brazos humanos. Pero no confundas la suavidad de su nacimiento con debilidad. El niño es el rey de reyes. E Isaías nos entrega cuatro nombres para él, cuatro ventanas a la fuerza de sus hombros, para que podamos ver por qué solo él puede cargar lo que nosotros no podemos. En el mundo de Isaías, los hombres no eran solo etiquetas. Los nombres revelaban identidad, destino y llamado. Cuando un rey era coronado, o la dirección de una vida cambiaba, se daba un nuevo nombre para declarar un nuevo propósito y una nueva esperanza. Un nombre te decía qué tipo de gobernante estaba frente a ti, qué podrías esperar de su reinado. Había este rey de Asiria, su nombre era Tiglat-Pileser,
Su mismo nombre significaba, mi confianza está en el hijo de Eshara. Su título real proclamaba una conquista imparable. Y sí, él conquistó. Se tragó naciones como si fueran bocadillos, incluyendo las tribus del norte que Isaías menciona. Su nombre prometía dominio, prometía extensión, pero incluso su imperio se quebraría. Así que cuando Isaías le da 4 nombres a este niño, no está siendo poético, está anunciando un reino. Está revelando el tipo de Salvador que entra en nuestra oscuridad y el tipo de futuro que descansa sobre sus hombros para siempre. Admirable consejero. Israel conocía el dolor nauseabundo de reyes que tomaban decisiones necias, alianzas corruptas, temores, juegos políticos, confianza en lo visible en vez de en el Dios invisible. Israel vivía bajo las decisiones que los aplastaban. Y tal vez tú conozcas ese sentimiento también. Las consecuencias de decisiones, tus decisiones, las decisiones de otros, que se esparcen con dolor. Todos aprendemos en algún punto que la sabiduría humana es demasiado pequeña para cargar el peso de nuestras vidas rotas. Pero Isaías nos dice que este niño será una maravilla de consejero. Un consejero cuya sabiduría tiene el aroma de lo sobrenatural. Sabiduría nacida de la eternidad, no del polvo, como nosotros. Su consejo no es como el nuestro. Su consejo no surge de corazones ansiosos ni de perspectivas limitadas. Él sabe todo. Su consejo es la sabiduría que abrió mares, humilló a faraones y ordenó galaxias. Paul Tripp podría decir, nunca fuiste diseñado para navegar la vida con la linterna de tu propio entendimiento. Necesitas un consejero cuya gloria sea más grande que tu confusión. Este niño puede cargar tu confusión porque su sabiduría no es como la tuya. Dios poderoso. Ahora Isaías intensifica la maravilla. Él mira al niño y dice palabras que deberían hacer que el mundo entero se detenga. Dios poderoso. No semejante a Dios, no espiritualmente fuerte, no heroico, no. Dios mismo, envuelto en carne, puesto en un pesebre, entrando en la historia, no como un dignatario visitante, sino como un regalo. C.S. Lewis podría añadir, Él descendió desde las alturas del ser absoluto hacia el tiempo y la naturaleza humana. Tuvo que inclinarse más abajo que cualquier criatura haya caído jamás. Israel necesitaba más que un guerrero. Necesitaba al Dios poderoso que pudiera absorber todo el mal lanzado contra él hasta que no quedara ninguno. Y eso es exactamente lo que hizo. Este niño, esto no solamente lo hizo por Israel, lo hizo por nosotros. Este niño carga lo que tú no puedes porque él carga la omnipotencia de Dios. El otro título es Padre Eterno. Isaías cambia del poder a la ternura. Los reyes en el mundo antiguo reclamaban ser padres de su pueblo, pero morían. Su compasión se evaporaba con su mortalidad. Pero este niño llevará una paternidad eterna, una ternura para siempre, una compasión sin fin.
Oh, iglesia, muchos de nosotros caminamos por la vida con un corazón huérfano, un corazón convencido de que debemos cargarnos a nosotros mismos, defendernos y abrirnos camino. Intentamos adoptarnos a nosotros mismos como nuestros propios salvadores. Y sin embargo, Isaías dice, hay un Padre cuyo amor no envejece, no se debilita, no se desvanece ni muere. El Hijo viene con el corazón del Padre. Él carga a su pueblo con el afecto de aquel que los formó en el vientre y escribió sus nombres antes de que el tiempo comenzara. Este niño carga lo que tú no puedes porque su cuidado nunca termina. Y el otro título es Príncipe de Paz. Isaías espera hasta el final para decirnos la realidad más profunda y sorprendente. Este niño es el príncipe de paz. Paz, no el frágil cese al fuego que los humanos fabrican, sino shalom de Dios. Plenitud, reconciliación, florecimiento, armonía, descanso. Él lleva la paz como un manantial lleva agua. Es su naturaleza. Él no negocia la paz, él la crea. Él no meramente silencia el conflicto, él deshace sus raíces. Tu corazón está demasiado fracturado, demasiado inquieto, demasiado desgarrado por la guerra para producir paz. Y eso incluye mi corazón también. Pero Él carga paz por nosotros, para que pueda introducirte en la paz a ti. Este niño carga lo que tú no puedes, porque la paz es su regalo real. Cada nombre de rey ha prometido más de lo que puede cumplir, pero solo su nombre cumple lo prometido. Este niño construirá un gobierno que se expandirá sin límites y una paz que nunca terminará. Ningún rival amenazará jamás su gobierno. Ninguna oscuridad volverá a levantarse para deshacer su obra. Él se sentará en el trono de David, no simbólicamente, no por una temporada, sino para siempre, cumpliendo cada palabra que Dios prometió. A diferencia de cualquier líder que asciende hoy y cae mañana, su gobierno estará marcado por perfecta justicia y verdadera rectitud. Él finalmente dará al mundo lo que todo gobierno humano ha fallado en entregar. Esto no es un pensamiento ilusorio. Esto no es optimismo religioso, iglesia. Dios mismo lo garantiza. Su celo imparable, su compromiso apasionado con sus promesas, asegurará que cada parte de esta esperanza se vuelva realidad. Porque solo el Mesías de Dios puede lograr el plan de Dios. Confiar en cualquier otro Salvador es solo otra manera de permanecer en la oscuridad. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede este niño cargar la aplastante historia de la rebelión humana y convertirla en la sinfonía de la redención? ¿Cómo? Porque el celo del Señor de los ejércitos lo logrará. No el celo del pueblo, no sus resoluciones, no sus fuerzas, no la fidelidad de Israel, no la sabiduría del mundo, no la determinación humana. Dios mismo está apasionadamente comprometido
a cargar lo que su pueblo no puede. Él no dejará que la historia termine en oscuridad. Él no permitirá que la oscuridad sea el capítulo final. El niño ha nacido, el hijo ha sido dado y el gobierno, el peso del mundo, la carga de la redención, los hombros de nuestro fracaso descansan sobre él. Y a diferencia de nosotros, sus hombros nunca colapsan. Iglesia, la Navidad no niega el invierno que sentimos. Declara que el invierno no tendrá la última palabra. Jesús no vino a decorar la oscuridad, sino a terminarla. No simplemente para ayudarnos a sobrevivir, sino para levantarnos a la gran luz eterna. Entra en la claridad de su reinado. Un niño ha venido, la gran luz ha resplandecido.